Canarias, una hora más para leer. Cuenta la leyenda que al oeste de la isla de Achinec, entre sus escarpadas formaciones montañosas y frondosos valles, un grupo de mujeres se reunía para recibir la fuerza de la tierra, para que sus ritos religiosos trajeran el bien a la comunidad isleña. Ahí, en el mismísimo macizo de Anaga, se decía que estas mujeres eran realmente brujas y hacían pactos con el diablo para maldecir con sus ritos a todo aquel que se cruzara por su camino. De ahí, de esas historias, nace el libro Bailadero, una obra inspirada en leyendas canarias de brujas y narrada por 3 escritores canarios, entre los que destaca la protagonista del podcast de hoy, la reconocida poeta y escritora canaria Cecilia Domínguez Luis. Bienvenido y bienvenida a Canarias, una hora más para leer, el podcast del Gobierno de Canarias, guionizado, narrado y editado por Mónica Blanco, divulgadora especializada en la historia y cultura de Canarias. Aprende sobre el patrimonio literario canario a través de historias, mitos y leyendas del archipiélago entrelazadas con fragmentos de la vida y obras de escritores y escritoras relevantes de Canarias. Quédate y escucha el podcast Canarias, una hora más para leer, porque aquí hay mucho libro que contar. Al norte de la isla de Achinec, en lo que fue el antiguo reino de Taoro, ante la atenta mirada del padre Teide, en uno de los lugares donde convergen los frescos y húmedos vientos alisios y se bañan sus laderas con el amoroso sol isleño, en la actual villa de la Orotava, nacía la poeta y escritora Cecilia Domínguez Luis. El episodio de hoy está dedicado a la tinerfeña Cecilia Domínguez, Premio Canarias de Literatura en el año 2015 y homenajeada en el Día de las Escritoras 2023 por el Gobierno de Canarias, una iniciativa con la que se rescata, visibiliza y equilibra el legado de las escritoras a lo largo de la historia literaria de nuestra comunidad. Una mujer que está dejando una huella imborrable en la cultura canaria y entre su amplia colección de obras literarias, poemas, novelas, cuentos y libros infantiles, destacan La piedra y el obús, de la editorial Nace, un poemario que nos hace reflexionar. Esta obra representa 2 momentos de la humanidad: el hombre de la edad de piedra, la piedra, donde los poemas están vistos desde la distancia de una tercera persona que narra lo que ve y descubre, y el hombre actual, el obús, en el que es el propio hombre el que habla en primera persona. Y es así porque la historia la han escrito los hombres, a su imagen y semejanza, aunque hayan más protagonistas en la historia de la humanidad. Bestiario, de la editorial Baile del Sol, un poemario en donde los protagonistas son esas criaturas misteriosas y mitológicas que tienen su parte humana, porque piensan, dialogan y desean, y otra animal, y Cecilia les hace cobrar vida a través de poemas cortos y dibujos de María Bordón. Mientras maduran las naranjas, de Can PDS Editores y reeditada por Diego Pun Ediciones. Es una novela inspirada en las vivencias transmitidas por la familia de la autora durante la época de la Guerra Civil Española y que ella plasma en el personaje de Sara. A través de la inocente mirada de la joven nos hace testigos de su viaje hacia la madurez, de cómo una guerra acaba con su infancia, tal y como se ve en otras novelas de la Guerra Civil en Canarias, como El Barranco, de Nivaria Tejera. En esta obra, Sara superará el miedo a la muerte y a todas aquellas situaciones de odio, injusticia y sin razón de esos acontecimientos históricos que a lo largo de su corta vida ha tenido que vivir al norte de la isla de Tenerife. La luna en el agua, de la editorial Alfaguara, una novela protagonizada por 2 jóvenes, Raúl y Mónica, cuya vida no está siendo fácil pese a sus 13 años. Raúl sufre el abandono de su padre y culpa de ello a su madre. Mónica, después de sufrir la separación de sus padres, tiene que vivir su reconciliación, por lo que surge en ella la desconfianza hacia los adultos. Sin embargo, Raúl y Mónica se acaban de conocer y juntos cambiarán su forma de pensar. Bailadero, leyendas canarias de brujas, de la editorial Diego Pun Ediciones, en donde Cecilia Domínguez, junto a otros 2 escritores referentes de la literatura dedicada al público más joven, Pepa Aurora y Ernesto Rodríguez Abad, narra algunas leyendas canarias.
Este pequeño, inquietante y misterioso libro ha servido de inspiración para este episodio del podcast Canarias, una hora más para leer. Con ello queremos dar a conocer una de las facetas menos conocidas, la de escribir literatura enfocada a un público más joven. De hecho, escribir sobre las leyendas canarias tiene una doble función: fomentar la lectura en un público novel y animar a dicha audiencia a conocer más acerca de su propia historia y cultura. Además, en este libro encontrarás las ilustraciones del tinerfeño Nareme Melián, que hace que la magia de los textos alimente la imaginación del lector. Presta atención, porque en este libro podrás leer un total de 10 leyendas canarias de brujas de diferentes islas. La bruja de Femés, Ayadirma y el proceso de Claudia, narradas por la autora Cecilia Domínguez, la protagonista de este podcast, María la Tuerta, la última bruja de Canarias, y María Chucena, narradas por Pepa Aurora. Y el vuelo del Guirre, la bruja de la Montañeta, Murmullos de Pina y las Cuervas, narradas por Ernesto Rodríguez Abad. Y te adelanto un pequeño fragmento de la leyenda Ayadirma para que te imagines cómo sería leer el libro completo. Presta atención. Ayadirma sintió un cosquilleo en el estómago cuando su mirada se cruzó con la del joven guerrero, que también sintió cómo su pulso se aceleraba. Pero ambos sabían que su unión era imposible, al menos por el momento. Ella era una marimaguada y el encuentro con cualquier hombre antes de que cumpliera la edad necesaria para casarse estaba castigado incluso con la muerte. Ayadirma recordó las palabras de su madrina. Sí, ahora estaba en una encrucijada, tal como le había pronosticado. Por un lado, la razón le decía que no podía amar a aquel muchacho, pero el corazón le decía lo contrario. No. Ella no podía esperar. El agua de su gánigo le había anunciado que se acercaban momentos de lucha, que los invasores venidos del otro lado del mar amenazaban con apoderarse de los 9 reinos de Tenerife. Ya sabes, si te animas a leer este libro, que estoy segura de que lo harás, verás que cada palabra parece invocar a esas oscuras e intrigantes fuerzas misteriosas con las que cualquier leyenda se nutre de fantasía y realidad. Esta obra, con lenguaje cercano y tierno, nos abre las puertas del universo enigmático de las brujas, esos personajes míticos que habitan y perduran en el imaginario colectivo y que tantas pesadillas han causado a los más cínicos de la casa. Pero, ¿de dónde crees que surge el nombre de este libro Bailadero? ¿Por qué existen en Canarias zonas llamadas así? En el caso concreto de la isla de Tenerife, el investigador Luis Diego Cuscoy, en sus obras Los Guanches, menciona la existencia de un tagoror en la zona de Taganana, lugar donde se reunía el Mensei Danaga con los miembros de mayor rango de su menseyato. Según él, en épocas de sequía, la población pastoril de aquella época se juntaba en la zona del Bailadero, porque era el lugar elegido para el sacrificio de las ovejas, como ofrenda ante la escasez de agua y hierba. Y claro, del balar de las ovejas surge el vocablo baladero, y de baladero nace el nombre de bailadero. A eso se le suma que las marimaguadas eran las protagonistas de los ritos que allí se realizaban para atraer las lluvias. Unas mujeres valientes y muy valoradas porque eran conocedoras de las propiedades curativas de muchas plantas existentes en Canarias. Y esos ritos propiciatorios de demanda de lluvia podrían haber sido confundidos con rituales de brujería. ¿Y por qué? Ten en cuenta que tras la conquista de la isla de Tenerife en el año 1496 llegó a Canarias la Inquisición española, ese tribunal creado por la Iglesia Católica Apostólica Romana de aquella época. Es posible que al verlas practicando esos ritos diferentes a los que ellos estaban acostumbrados a practicar en Castilla, las consideraran brujas y las persiguieran por delitos contra la fe cristiana. Y de ahí que haya surgido el nombre actual de Bailadero de las Brujas. Y cabe destacar que también existen otras zonas llamadas Bailadero, como por ejemplo en Garafía, en el Parque Nacional de Garajonay y en Tindaya. Como te indiqué en este podcast, algunas de estas leyendas de brujas están plasmadas en el libro Bailadero. Interesante, ¿verdad? Como curiosidad, entre tantas leyendas e historias de brujas en Canarias, Telde es uno de los municipios gran canarios en donde más se hablaba de la asistencia de unas mujeres que llevaban a cabo prácticas esotéricas, que utilizaban la magia para enamorar a los hombres y que estos cayeran rendidos a sus pies. Además, se decía que allí también tenían lugar las reuniones de las brujas para llevar a cabo sus rituales, los conocidos aquelarres. De ahí que dicha ciudad sea conocida popularmente como la ciudad de las brujas. Y no solo por eso, sino porque se cree que aún existen numerosos curanderos y santeras en las zonas altas de este municipio. La realidad es que la mayoría de estas mujeres eran hierberas, mal llamadas brujas,
unas mujeres expertas en los beneficios de las plantas, y gracias a esos conocimientos ayudaban a curar a los isleños de aquella época. ¿Y cómo surgió el interés de Cecilia Domínguez por la literatura? Desde muy chinija, Cecilia Domínguez se sintió cautivada por la escritura, enamorada de las letras y las palabras de aquellos libros a los que sus manos se aferraban, cual imán más potente para enriquecer su alma, su vida y su mente. De hecho, con solo 11 primaveras recibió el primer premio en los concursos de estribillos convocados por el Liceo de Taoro y años más tarde el primer premio de un concurso literario eucarístico, y esto fue solo el comienzo. Cecilia siguió cultivando su mente, cursando sus estudios de magisterio y filología hispánica en la Universidad de La Laguna y construyendo su universo narrativo enfocado al público más joven, ese que tanto le inspira y al cual visita, siempre que puede, en los centros educativos de las islas. Desde junio de 2011 es miembro de la Academia Canaria de la Lengua, una de las primeras escritoras en ingresar en una de las más importantes instituciones encargadas del estudio de la literatura y de la lengua española en las Islas Canarias. Años después, en junio de 2013, fue nombrada miembro del Instituto de Estudios Canarios, una institución científica y cultural dedicada a difundir y divulgar el conocimiento de temas científicos y culturales canarios. En el 2015, cuando aún saboreaba sus últimos logros y reconocimientos profesionales, ganó el Premio Canarias de la modalidad de literatura. Impresionante, ¿verdad? Y recientemente, siguiendo con su mantra, yo disfruto escribiendo, da igual lo que sea, y el día que no disfrute, dejo de escribir, en el año 2023, Cecilia Domínguez lanzó su nuevo poemario llamado Tríada, de la editorial Palabras al Límite. En esta nueva obra literaria, Cecilia hace margullar al lector en la vida de 3 mujeres, Eva, Andrómaca y Ofelia. 3 mujeres que ahora sí tienen voz, porque ya nadie decide por ellas. Una obra que nos hace reflexionar a través de la poesía, a través de las palabras que Cecilia Domínguez plasma en Tríada. De ahí, de esa inspiradora y brillante trayectoria literaria, recibe el merecido homenaje en el Día de las Escritoras 2023, porque sus obras han aportado y siguen aportando su visión y estilo literario único e inigualable al mundo de las letras. Como verás, Cecilia es una de las voces más poderosas de la literatura canaria actual. Además, su influencia no solo se manifiesta en las nuevas generaciones autorales, pues su labor sociocultural queda patente a lo largo de toda su trayectoria. Como muy bien transmitió Cecilia Domínguez en su discurso tras recibir el Premio Canarias de Literatura en el 2015, su semilla cultural va mucho más allá de sus libros y se atreve a lanzar un mensaje de igualdad en el sector cultural, que dice así: la humanización, o sea, la cultura, es imposible sin una creciente igualdad democrática, una sociedad igualitaria donde la imprescindible presencia de la mujer contribuya a su consolidación. La cultura no puede ser individualista, sino una unión de diferentes voces, de hombres y mujeres, que tienen como objetivo la libertad y la unión de los pueblos. Por lo tanto, sus obras son las semillas de una sociedad culta, igualitaria y libre, y sus textos llenan el alma y alimentan la mente de la sociedad canaria. Sin duda, los libros son los pilares del saber, son esenciales para que nuestra sociedad tenga una base educativa y cultural sólida. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí en Canarias una hora más para leer, el podcast del Gobierno de Canarias. Aprende sobre el patrimonio literario canario a través de historias, mitos y leyendas del archipiélago, entrelazadas con fragmentos de la vida y obras de escritores y escritoras relevantes de Canarias. Ya sabes, suscríbete a Canarias una hora más para leer y escúchanos a través de las distintas plataformas de difusión de podcast y las redes sociales del Instituto Canario de Desarrollo Cultural y las redes sociales del Día de las Letras. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo episodio de Canarias una hora más para leer, porque aquí hay mucho libro que contar. Canarias una hora más para leer, el podcast del Gobierno de Canarias, guionizado, narrado y editado por Mónica Blanco, divulgadora especializada en la historia y cultura de Canarias. Aprende sobre el patrimonio literario canario a través de historias, mitos y leyendas del archipiélago entrelazadas con fragmentos de la vida y obras de escritores y escritoras relevantes de Canarias. Quédate y escucha el podcast Canarias, una hora más para leer, porque aquí hay mucho libro que contar.